No te dejaré ni te abandonaré. Aquí estoy yo. Muy bien. Hoy vamos a completar el final del capítulo 9 de Mateo. O vamos a completar el capítulo 9 de Mateo llegando al final. Eso debería haber sido mi frase. Siguiendo un poco la idea de lo que terminamos viendo la semana pasada con relación a los ciegos y cuántas apreciaciones, ¿verdad?, estuvimos haciendo tan profundas, y a veces pasamos por estos pasajes y no nos detenemos a ver todas esas cosas que Dios nos ha ido enseñando. Fíjense cuántas cosas hemos extraído de este pasaje tan maravilloso, ¿no? La realidad y lo que Jesús había hecho en sus vidas era incontenible. Parece contradictorio que Jesús les encargara rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. Y yo les hablaba de algunas posibilidades, las hemos ido revisando, seguramente hay más. Pero había muchas cosas. Una cosa que no mencionábamos la semana pasada, pero que no podemos dejar de considerar, es que en este caso tan específico de que ellos reconocían a Jesús como Mesías, era el concepto que los judíos tenían del Mesías y el concepto mesiánico que Jesús traía eran literalmente opuestos, hasta antagónicos, porque en realidad iban en contra de sí mismos. Jesús vino a un reino que no era de este mundo, y los judíos querían la restauración de su reino, y sobre todo ver a Roma siendo escarmentada, ¿verdad? Entonces yo me imagino que de ellos salir diciendo: llegó el rey de los judíos, llegó el Mesías, hasta a los propios ciegos los pondría en peligro, ¿verdad? Además que pondría en peligro la verdad que Jesús quería enseñar. Recuerden que Jesús no se detuvo en la multitud famosa del domingo de Palmas, ¿no?, como se llama hoy en día, o sea, de la entrada triunfal, o como las madres la quieran llamar. No se detuvo ahí tú sabes, gracias pueblo, no, pero déjenme decirles, sabía que eso estaban aclamando a alguien que no era él. No aclamaron a Jesús, estaban aclamando lo que ellos querían de Jesús, al rey que va a liberarnos. En esta Pascua puede ser, en medio de todas las rebeliones que había en la época, esperaron que Jesús sí fuera. Después, cuando se dieron cuenta que no iba a hacer nada, vamos a matarlo porque no sirve para nada. Eso cambió en 7 días, by the way. Para que veas cómo la iglesia moderna sigue padeciendo del mismo. Se ve que 7 días es lo que nos dura. Esa se me ocurrió ahora, ¿no? Voy a hacer una doctrina. 3 años de trabajo. 3 años de trabajo y ¡cha! Para afuera. Entonces, indudablemente lo que Jesús les pidió entró por un oído, salió por el otro. Yo quiero. Esto es algo muy interesante para hacer un breve análisis. Y como no tengo apuro de nada, porque el domingo que viene, si no termino hoy, puedo seguir con esto y empezamos con lo otro. Acá no es que hay que terminar el 32 para empezar el 33. Esto es lo claro. Yo mismo me pongo las presiones, nadie me las pone, vaya, güey. Pero acá hay algo que yo he estado estudiando este pasaje. Ayer preparé mi mensaje en la bañera, con agua calentita, ¿no?, con una copa de vino. Estaba bañándome en la bañera, no sé cómo llaman ustedes, el bath, ¿verdad? Y ahí estaba con mi teléfono y todo, relajado. Tuve como 1 hora y media, ¿no? 1 hora. Y preparando y dándole mente y todo. El Señor hablándome y yo disfrutando y con música en la cabeza. No, estaba en la gloria. Yo pensé que me iba a ser arrebatado y ya ni la ropa iba a quedar porque ya no tenía ropa. Muy bien. ¿Vieron que en la película del arrebatamiento? ¿Vieron que en la película del arrebatamiento queda la ropita? Exacto, doblada. Bueno, en la resurrección de Jesús hay un dato. Ojo al gole. Que la túnica de Jesús no quedó tirada. Dice que estaba la ropa ordenada de Jesús. ¿Verdad? Y es un dato bíblico. Ojo al gole, que no está tan mal el tema de que capaz que en el arrebatamiento las ropas van a caer. Por fin mi ropa planchada y me tengo que ir al cielo. Estoy terrible, me hizo bien el baño, ¿te viste, no? Muy bien. Eso se me está ocurriendo ahora, estoy fluyendo. Pero eso no es el espíritu. Muy bien. Dice que obviamente salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y no solo eso. Fíjense qué interesante. Mientras salían ellos, he aquí,
le trajeron un mudo endemoniado, o sea, enseguida. Inclusive, algunos escritores sugieren que los propios ciegos estuvieron entre los que le trajeron por la manera en que fue escrito en el original, ¿verdad? Y que ya enseguida era tan grande lo que les pasó. Ahora imagínense, ¿cómo tú escondés que fuiste sanado de una ceguera? Escuchando a un predicador que hablaba sobre esto, ¿no? El otro día decía que iban a salir haciéndose los ciegos para que no se dieran cuenta que ya veían. Y abriendo un ojito ahora, no, por acá. ¿Verdad? Como los tipos que ahora salen a mendigar. Ustedes vieron que se ponen piernas de mentira, hacen como que no pueden, se arrastran como que perdieron las piernas y las tienen para atrás. Y 2 por 3 los desenmascaran, ¿no han visto en el Facebook que hacen esas cosas? Y dicen que fue un milagro. Ah, no, eso no sé. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Era imposible, 2 ciegos, gente que la ciudad sabía que estaban en una condición así. Y yo quiero detenerme en una reflexión muy interesante, y es, hay una obediencia, desobedecieron a Jesús, ¿verdad? No hicieron exactamente lo que Dios les pidió. Pero ¿ustedes creen que hay algún tipo de condena o de... ¿Ustedes creen que hay algún tipo de castigo, de enojo de Jesús? Y fíjense que Jesús, hay algunas palabras en el griego del versículo 30 que nosotros traducimos como rigurosamente, que tiene una energía especial, como que les encargó de manera específica que no hicieran eso. Pero ellos salidos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Fueron directamente en contra de lo que Jesús les dijo que hicieran. Pero ¿qué podemos esperar de los ciegos? Interesante que todos nosotros hemos vivido esta etapa en la vida. Hay 2 tipos de desobediencia. Para mí la desobediencia que destruye, que está amparada en la rebeldía, en la obstinación, en el entendimiento claro de lo que Dios tiene para ti, es la rebeldía de Jonás. Yo sé que tengo que ir a Nínive, tengo la claridad absoluta de que Dios me envió a Nínive, pero porque no quiero que Nínive se convierta, es que no voy a ir. Bueno, decir que no voy a ir es ridículo. ¿Dónde terminó Jonás? Bueno. Pero sí se rebela contra Dios, ¿no? Es interesante la actitud de Pablo. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Estás dando golpes contra el aguijón, te estás pegando contra algo que te está destruyendo y te seguís pegando. ¿Verdad? La testarudez de que le estoy pegando a una punta de hierro y dije, ahora sí que la tengo dominada, y tú todo sangrando, ¿no? Como decía el famoso Chapulín Colorado, ¿no? Dice, ¿y le ganaste a Chapulín? Sí, le di de cabezazos en los puños. Es más o menos por ahí. Es esa rebeldía con que me estoy destruyendo, no voy a ceder, no voy a confesar, no voy a hablar. Y déjenme decirles, esa rebeldía está anclada en nuestro corazón. Esa es la maldición del pecado en nuestro corazón. Es la raíz de Adán. Es el veneno de la serpiente contenido en todos los corazones humanos. El ego, en última instancia, prefiero ser destruido y guardar mi imagen que confesar y ser transformado. Hay esa desobediencia. Pero después está la desobediencia del ímpetu, de la ignorancia. No de la ignorancia porque se sabe, sino de la... ¿Cómo lo decimos? De la inmadurez, vamos a ponerle esa palabra, de la espontaneidad. Hay una gracia de Dios, que uno ve que hizo cosas que no estaban bien, pero ¿cómo Dios me bendijo? Porque ¿qué tenía que ver que yo diera 7 vueltas alrededor de aquella casa, por Dios? ¿En qué sentido el Espíritu Santo podía? Si Dios me había dicho que orara, ¿para qué yo fui y hice lo otro? Pero porque Dios, ¿por qué si ese profeta era un sinvergüenza? ¿Por qué lo que dijo Dios lo usó para tal o tal cual persona? Hay una providencia divina en nuestra inmadurez.
Y hay una diferencia entre el pecado de rebeldía y de la obstinación, ¿verdad? Que Dios lo considera en el mismo grado que la hechicería, que la brujería, por decirlo de alguna manera, al pecado de la gente que por ímpetu, por llevarse el mundo por delante, por querer ir adelante de Dios, por no esperar a que Dios te hable, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez escucharon a algún muchacho enamorado al que Dios le dijera que la muchacha que él está enamorado no es para él? Hay muchos. ¿Que dijeron eso? No, que no. Yo no conozco ninguno. Presentámelos. No entendió la pregunta. Ah, ok. Cuando están enamorados, siempre Dios les dice que uno es para el otro, ¿verdad? Siempre Dios les dice eso. Nunca le dice no, no es para ti. Y si hubiera una voz que le dijera no es para ti, nadie la va a escuchar. Dice que... Te reprendo, diablo. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Apártate de mí, Satanás! Decía Marcos Witt muy gracioso, dice que a un músico en una casa de música ni el Espíritu Santo tiene poder de hablarle. Él se va a comprar el instrumento y punto. Si no, pregúntale a una amiga mía que tengo acá sentada. No hay de que no da, de que es muy caro, se compra. ¿Verdad? ¡Alabado! Son compras con propósito. Con propósito de endeudarnos. No, mentira, estoy jugando. No, pero estoy hablando de la frase que dijo Marcos Witt. Y yo pongo el enamorado con su chica, o el hombre que ya se quiere comprar el auto, o lo que sea. ¿Por qué me miran? No, bueno, yo también me tengo que mirar al espejo ahí. Muy bien, somos así los seres humanos. Tenemos condiciones, tenemos situaciones. Y hay una providencia divina en eso. Hay una gracia de Dios. Bueno, parece como que Dios eso hace parte de nuestra situación. Y a veces hasta en esa desobediencia Dios nos bendice. Porque en medio de que desobedecieron a Jesús y divulgaron la fama de Él por toda la tierra, inmediatamente esa acción hace que los mudos lleguen. Y no era un mudo común. No estaba mudo por una infección o por un problema de nacimiento. Miren por qué él no hablaba. Porque había un demonio poseyéndolo. Y antes de meterme en este concepto de la fuerza o el poder de Satanás cuando llega a la vida de un hombre, y lo vimos en el endemoniado Gadareno, y todo lo que, la condición que llegó, déjenme decirles que aún en la desobediencia, porque Jesús le dijo, no le digan a nadie lo que yo hice, ellos fueron y lo publicaron por toda la tierra. Si hubiera Facebook hubieran puesto un perfil. Jesús me acaba de sanar, ahora veo, háganme pruebas para mostrarle que veo, mándenme un video. Y le voy a decir de qué es, de los colores. Es la diferencia entre porque por eso dice, pero aquel loco vive metiendo la pata y Dios lo bendice. Miren a David, no, metió la pata por todos lados. Y muchas veces. Y muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué David seguía siendo un hombre según el corazón de Dios? Por la sensibilidad. David no fue nunca un hombre que el orgullo lo llevó a mantener su vida y a su pueblo en destrucción. Y hoy vemos mucho de eso. Hay una diferencia entre el pecado que viene o que nace de la rebeldía al pecado que es simplemente una incapacidad en el momento por nuestra impulsividad, por nuestra manera de ser, de ir en contra de lo que Dios nos pidió. Seguramente también Dios va a corregir eso en su tiempo. Y yo lo veo mucho en mi vida, cómo Dios bendijo cosas que hoy yo jamás haría, porque incluso hasta doctrinalmente no están correctas. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando yo fui a Jucum, ¿no? que todo era demonio y todo. Yo vivía pidiendo que bajara fuego por todos lados. Me pareció un incendiario, un piromaníaco. Tenía 18 años, recién convertido, no sabía nada. Todo lo que me enseñaban era verdad. Recién había empezado a estudiar las escrituras. No, tenés que pedir fuego cuando están demoniados. ¡Fuego! Hoy para lo único que pido fuego para prender el asado, más nada. ¿Verdad? Pero Dios me bendecía y hubo mucha gente que fue liberada y que fue transformada y hoy está en Cristo por eso. ¿Verdad? Y me acuerdo que había un montón de cosas que nosotros pensábamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios y yo creo que Dios, éramos el ciego. Jesús nos decía, no, eso no, pero no le dábamos tiempo a nuestra impulsividad. Y debe ser. ¿Y será que Dios quiere que...? Y debe ser, vos dale, después vemos. ¿Verdad? No estoy reforzando eso. Si eso se mantiene toda la vida, eso es un problema grave.
pero todos nosotros vivimos etapas en la vida en que nos pasamos de la raya. Claro, ese es el proceso natural. Exactamente. Es el proceso natural del niño que va caminando y se cae, vuelve y se cae, vuelve y se cae. Exactamente. El Señor sabe que es así. Exactamente. Por eso digo que hay una diferencia entre el proceso natural y la persona que se pasa toda la vida y tiene 40 años y mamá, ayúdame a caminar. No, tenés que caminar. Ya estamos mal. ¿Ok? Simplemente quería hacer una salvedad en eso porque tú te vas a equivocar en la vida, pero te voy a dar un consejo de quien vivió las dos cosas. No te le pares a Dios adelante una vez que estás claro de que eso no es para hacerlo. No te pongas ahí, porque ahí la piedra sobre la que tú deberías ser quebrantado se va a caer sobre ti y te va a desmenuzar. Tú no querés el resultado de la obstinación. Mirá la diferencia entre Saúl y David. Los dos cometieron errores gravísimos. Inclusive, técnicamente hoy, moralmente David fue peor que Saúl. En muchos aspectos. Saúl fue tan destruido que ni siquiera tuvo una descendencia, una única descendencia en el trono. Mientras que el trono de David se perpetuó, ¿no? Y en Cristo se multiplicó para siempre, eternamente. Saúl no tuvo ni siquiera el hijo, no el nieto, no hablemos de Mefiboset, que se sentó a la mesa del rey pero nunca fue rey. El hijo no llegó, el hijo murió con Saúl. Recuerden que Jonatán y Saúl fueron muertos el mismo día, en la misma batalla. Esa es la diferencia que yo simplemente quería hacer. Y siempre me acuerdo de las palabras del apóstol Juan en su carta, en su primera carta, en primera de Juan, cuando él dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogados tenemos. Yo diría, pero ¿cuándo pequen? No si pecan. De repente Juan podría decir si pecan. Yo si lo hubiera escrito hubiera puesto, pero cuando pequen, abogado tienen con el Padre. Hay una diferencia entre el pecado ese que cometemos a diario en nuestro intento de honrar a Dios y el pecado de obstinación que se queda afirmado en su maldad simplemente porque no quiere obedecer. Cuando en ese no se queden ahí. Eso es llamar la destrucción sobre tu vida. Porque Dios no va a dar el brazo. Exactamente, no dar el brazo a torcer. Y entonces llega, dice que salían ellos y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Déjenme hacer un poco de teología aquí. Desde el inicio, nosotros vemos la interacción del mundo espiritual y el mundo físico. La Biblia nos dice que incluso algunos ángeles tomaron cuerpo humano para cumplir con la voluntad del Señor, muchas veces. ¿Cómo ustedes diferencian en la Biblia cuando es un ángel o es una teofanía? ¿Qué es una teofanía? La teofanía es la descripción o la manera en que nosotros describimos las veces que se apareció, fue una preaparición de Cristo en el mundo físico. Cuando la Biblia muestra que el ángel, primero generalmente es una palabra diferente y aparece con mayúsculas en sus Biblias en español. Exacto, aparece como el ángel de Jehová. Pero además, ustedes van a ver, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan quiere adorar a los ángeles que vienen a darle el mensaje, dice: nosotros somos consiervos tuyos. Adora a Dios. Los ángeles nunca reciben adoración, jamás. Cuando ustedes ven que Josué se postra, o que Moisés se postra, o que Abraham se postra, siempre que hay adoración, hay una teofanía. Jamás es un ángel en términos del ser creado por Dios. ¿Me explico? Sí. Que Dios los bendiga, sé que tienen misión allá. Sí. Y fíjense algo interesante en esto. El ángel del Señor, o los ángeles, muchas veces tomaron cuerpo humano. Hay un pasaje bastante oscuro en las Escrituras que hay un debate teológico gigantesco sobre él, y todos lo deben haber vivido y deben haber preguntado sobre él, que es Génesis 5, cuando dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y le nacieron gigantes. Yo tengo mi teoría, mi manera de verlo, le encuentro algunas dificultades a la posibilidad de que los demonios hayan podido procrear como tal. Hay algunos que dicen que estos son demonios, los demonios, los que habían caído, estaban en la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas.
Bueno, no puedo entender cómo un ser asexual puede encontrar primero una mujer hermosa y después reproducir, fecundar una mujer. Algunos teólogos, yo he escuchado, por ejemplo, gente como John MacArthur, que sostiene que sí, que los demonios tomaron forma física, como los ángeles han tomado forma física, y tuvieron relaciones con las mujeres. Bueno, entonces eso diría que tenemos una raza híbrida en el medio, que fue destruida, lo que sí MacArthur dice, que se fue destruida en el diluvio. O sea que no quedan vestigios de eso. Yo no creo que eso sea así, y voy a decir por qué. Porque dice que le nacieron gigantes. Gigantes subieron después del diluvio. De hecho, David enfrentó uno. ¿Verdad? Sí hubieron gigantes después del diluvio. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que nuevamente los demonios y esas razas se mantuvieron. Y algunas de ellas siguen hasta el día de hoy. Son entonces que caminan entre nosotros híbridos. Yo no lo veo así. Yo creo que está hablando más que nada de cuando habla de los hijos de Dios o las hijas de los hombres, habla de las diferentes, que ya la humanidad ya estaba en una corrupción muy grande, había una descendencia, la de Set seguramente, que se mantenía de alguna manera, pero que se terminó corrompiendo y Dios tuvo que destruir la tierra entera. Pero no deja de tener argumento porque mi teoría también tiene debilidades. O sea, generalmente en el Antiguo Testamento, para hablar de los hijos de Dios, se usa para seres espirituales, no para seres humanos, ¿verdad? Generalmente, pero sí también los humanos, en el concepto de los creados directamente de Dios, estamos en esa categoría. Dios no le llama hijo a nadie que no haya creado directamente, aunque después en Cristo los seres humanos solo son llamados hijos a través del nuevo nacimiento. ¿Me siguen el pensamiento? Eso es una breve reseña, no lo quiero confundir mucho ni meternos mucho, pero si nos metemos en ese tema tenemos que cerrar la Biblia y aparte no nos vamos a ir desaseguro a las 11:30, ¿ok? Entonces, lo que sí quiero decirles, pero les hago una breve reseña, no hay en la Biblia ejemplos de que los demonios tomaran forma humana. Sí hay de los ángeles, pero si los demonios son ángeles caídos, como sabemos que son, entonces no entendemos por qué no podría ser. Yo considero que no lo pueden hacer. Que la personificación humana no es una decisión solamente en el poder angelical, sino que es una decisión en el poder de Dios para el ángel. Esa es mi teoría, pero no hay ninguna enseñanza en la Biblia que lo escriba así. Y yo soy bien claro cuando estoy seguro de algo que es doctrina y cuando no. Siempre lo separo. Cuando no estoy seguro, yo le digo, mi pensamiento es, cuando es doctrina, le digo, esto está en las Escrituras. Entonces, la posesión. ahí voy a llegar. Perfecto. No, es que todo este preámbulo es para llegar a esto. Hay una tercera opción a la que la Biblia pueda sugerirse, que es la opción más común en las Escrituras, que eso sí es doctrina. Podemos saber por la doctrina bíblica que los seres humanos pueden ser poseídos por un espíritu. Pero eso no significa que el espíritu tenga alguna incidencia en su genética y sí en su... no solo en su espíritu, sino en su físico, en su cuerpo, porque en este caso no es el espíritu, le está impidiendo hablar, le quitó la capacidad de hablar. ¿Me siguen? Es tan cierto eso que al final ustedes van a ver que dice que fue echado fuera el demonio y el mudo habló. Es obvio que la Biblia nos está diciendo acá, no, justo cuando salió el demonio Jesús lo sanó de la... No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el demonio era la causa de que la persona no hablara. ¿Verdad? Eso perfectamente puede haber pasado. De hecho, pasaba antes de Jesús porque todavía no se olviden que el nacimiento de Cristo no comenzó el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto con qué es hecho? ¿Qué dijo Jesús en la cena? El nuevo pacto, lo dijo, que cuando toman el vino, el nuevo pacto en mi sangre. Exactamente, es el derramamiento de la sangre. El cumplimiento. En la muerte y resurrección de Cristo está el cumplimiento, no en el nacimiento. Estos hechos todavía están bajo la ley. Todavía no fue destruido el poder del pecado. No tomen el nacimiento de Cristo como la destrucción del pecado. Tomen la cruz de Cristo. En la cruz, dice Pablo, cito Colosenses capítulo 2,
El acta de los decretos que estaba en nuestra contra fue anulada Bueno, y fue clavada en la cruz y triunfó sobre los poderes de maldad. ¿Por qué es importante toda esta reseña? Y termino con eso la semana que viene lo seguimos. Hay una diferenciación entre el demonio personificar un individuo. La Biblia sí dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Bueno, no se necesita disfrazar de ángel porque él ya es, porque él no tiene luz más. Porque la luz de los ángeles viene de su comunión con Dios. Exactamente. ¿Me siguen el pensamiento? Muy bien, Satanás no tiene 2 cuernos, una cola y un tridente. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? No hay nadie aquí que piensa que el diablo se le va a aparecer con 2 cuernos. Está. Bueno, bien. Arrancamos bien por lo menos. Entonces los demonios sí pueden poseer a un individuo. Y es muy probable que Génesis 5 sí hable de una posesión masiva de gente poseída que tuvo hijos con las mujeres. Y de ahí salieron, no necesariamente porque estaban poseídos, sino de ahí surgieron muchos gigantes por las personas que los demonios poseyeron, no porque los demonios las poseyeron. Y repito, los gigantes volvieron a aparecer por pura genética humana después del diluvio. ¿Está claro ese pensamiento? De todos modos, alguien que venga acá y deberíamos dar el derecho para defender la otra teoría, va a tratar de explicarles por qué tiene argumento la otra y les aconsejo que lo hagan. Yo jamás me puse a un solo pensamiento en los temas de discusión bíblica y así es como creo. Entonces, la semana que viene terminamos este pasaje, pero entiendan que esto se llama posesión. El individuo, el demonio no cambia la genética del individuo, no es un híbrido, no es un demonio asumiendo cuerpo humano, es un ser humano con todas sus capacidades que las pierde bajo la posesión de un espíritu extraño. ¿Amén? Bueno, espero que no amén porque no quiero que nadie se me quede poseído por un demonio. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra y no solo por tu palabra, por tu presencia entre nosotros. Tu palabra es maravillosa porque viene de ti. Tú eres maravilloso. En realidad, tu palabra es solo un regalo para nosotros de todo lo que tú tienes para nosotros. Preparado. Ni ojo vio, ni oído escuchó, ni en el corazón nuestro ha subido, ha aparecido, se ha asomado lo que tú tienes preparado para nosotros. No podemos esperar para verlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Los invito a que nuevamente, siempre les digo esto, lean todo el capítulo 9 ahora de corrido, ahora que lo venimos estudiando, y van a ver cómo las cosas empiezan a hacer mucho más sentido en la cabeza de todos. Dios les bendiga, nos vemos ahí por ahí. Feliz domingo.